es lo que existe, cómo se aplica la ley y cómo funcionan o no las publicaciones de este tipo de acuerdos. Entonces tenemos comunicación con Gustavo Gutiérrez Tix, abogado en Derecho Constitucional, para hablar, a ver, de todo un poco. Le pido mucha paciencia, señor Gutiérrez, para poder entender cómo son estos procedimientos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bien, en la conferencia del día de hoy, lo que dice la defensa de Fuerza Popular es que se hicieron las publicaciones de la derogatoria del acuerdo de ampliación de plazo el día de ayer, por tanto surte efecto recién hoy día. La derogación del acuerdo, en principio, pero también es que en el mismo momento se publica el acuerdo y su derogación. No sé si me estoy dejando comprender. De modo que lo que ellos dicen es, no se puede derogar o no se puede matar algo que no estaba vivo. Hay algún efecto que ha producido y sobre ello, pues que se declare procedente las solicitudes presentadas hasta el viernes. ¿Así funciona? Bueno, en realidad ahí hay un tema bastante polémico. La razón de que yo tengo una resolución que no ha sido publicado en interas siempre el principio de publicidad en lo que se refiere a la adopción de normas, ¿no? Por lo tanto, puede haber sido un acuerdo, pero en realidad no surtió efectos debido a la publicación. Pero yo diría más bien que esa en realidad es una anécdota, o podría terminar siendo una anécdota, porque lo importante es el tema de fondo, en el cual el jurado tiene plena potestad para poder interpretar si es que amplía o no el plazo en cualquier procedimiento que conozca. Ni bien conozca una impugnación fuera de plazo, el jurado puede establecer una línea jurisprudencial. Si acepta esa admisión a conocer el fondo de una impugnación, tomando en cuenta la ponderación que tienen que hacer los jueces en el Estado democrático contemporáneo, y lo han hecho reiteradas veces el Tribunal Constitucional, lo hacen los jueces del Poder Judicial, y también el Jurado Nacional de Elecciones, que en algunos casos lo ha hecho, para optar por la preferencia de los derechos y prescindir de las reglas. En consecuencia, más allá de si es que estuvo o no vigente el reglamento en cuestión, vemos que en los próximos días el jurado va a tener que pronunciarse conforme a su jurisprudencia en alguno de los casos sobre el tema de fondo. Si admito, no. A ver, si le estoy comprendiendo, más allá de estos acuerdos en el que ampliaban el plazo o en el que retrocedían en esta ampliación, el Jurado Nacional puede decidir, de acuerdo a su criterio, admitir y pronunciarse sobre lo que es materia de la nulidad que están planteando Fuerza Popular y Perú Libre también. Pero por supuesto, lo que pasa es que hace 50 años los jueces y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son jueces, prima el Estado constitucional, que implica que cuando hay una colisión entre una regla, un trámite y un derecho de fondo, los jueces tienen que optar por la tutela de un derecho. Y únicamente van a optar por la prescindencia de la forma cuando la forma sea necesaria y sea pues insalvable el poder tutelar el derecho. Doctor en este Gutiérrez, caso, sí. Alguien le podría decir, y seguramente colegas también le podrían decir, entonces, ¿para qué existen los plazos? ¿Para qué hay periodos, en todo caso, donde se puede prescribir algún derecho, finalmente, si es que todo queda a criterio del juez? Y sobre esto estrictamente también, ¿cómo, digamos, argumentaríamos en ese sentido? Es que, ojo, no solo son los plazos. En realidad, todo el ritualismo procesal está condicionado a la prevalencia de un derecho. Por ejemplo, la señorita cadete Miriam Vaca Barburé quedó embarazada, pero antes firmó un reglamento de la policía en el cual se le decía que ella no podía quedar embarazada durante el periodo de formación porque era materia de una expulsión, pero quedó embarazada. Por lo tanto, ¿qué prevalece? ¿La regla que decía que está prohibido quedar embarazada o el derecho de la cadete a continuar con sus estudios en la policía? Correcto. El Tribunal Constitucional dijo, no, un momentito, acá prevalece el derecho. No puedo hacer prevalecer la regla. Perfecto. En este caso concreto, ¿cómo se ponderarían los derechos en todo caso? Cuando había un plazo igual, concreto. Estamos hablando, y permíteme concluir la pregunta para que, digamos, usted pueda ampliar. ¿Cómo se va a ponderar los derechos y hasta qué punto? Es decir, hasta que yo presento los documentos hasta la medianoche del miércoles 9, hasta las del viernes, hasta hoy día, incluso si gusto presentar documentos de nulidad. Claro, ¿Sí? Sí, tiene que haber ahí una interpretación. Los jueces interpretan el título 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional.
todos los jueces no solamente son jueces ordinarios, son jueces constitucionales, porque tienen que cautelar los derechos. Por eso vivimos en un Estado democrático constitucional donde lo que más importan son los derechos. Por lo tanto, puede ser que haya razones para garantizar y preservar la regla, perfecto, pero tienen que motivarla y tienen que tener una suerte de posición preferente de los derechos como impera en cualquier modelo democrático. Por tanto, en este caso, como lo ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones en otras circunstancias, donde también ha preferido optar por la realidad, por el derecho, por ejemplo, en el caso del PPC. Doctor Gutiérrez, ¿hasta cuándo entonces? ¿Miércoles 12 de la noche o viernes? No, es que no podría decirle el plazo, pero eso dependerá de la interpretación y la tutela que quiere efectuar el Jurado Nacional de Elecciones en el caso concreto. Ahora, por favor, amplíenos la posibilidad de que se le declare procedente y se resuelva sobre el fondo de estos recursos de habeas data que estarían presentando Fuerza Popular. Se lo pregunto y le pido que sea muy claro, muy simple también en la forma en la que nos va a explicar esto, porque se decía que todo acababa hasta el órgano electoral, y aquí ya estaríamos yendo hacia un juez, ¿no?, para que pueda resolver sobre este recurso. Es que entiendo que eso es paralelo, ¿no? Porque todo ciudadano puede solicitar sin expresión de causa algún documento que obre en la administración pública. Por tanto, esto no tiene nada que ver con el procedimiento de fondo en materia electoral. Entiendo que una de las partes puede solicitar, creo que en este caso sería el padrón electoral, le he escuchado decir al doctor Domingo García Belaúnde, pues puede solicitarlo a través de un requerimiento directo al jefe de la OMPI, si no se lo quiere dar, interpone un proceso de habeas data que por la emergencia puede inclusive solicitar la ejecución anticipada. Es decir, puede pedir anticipadamente, antes de que se vaya la sentencia o el trámite, puede pedir que el juez ordene la entrega inmediata del padrón electoral. Entiendo de que esto sería como una suerte de herramienta que la defensa de este grupo político pretende exhibir para poder demostrar la vulneración del derecho. Entonces, dentro de la perspectiva del sistema jurídico, es perfectamente viable porque estamos hablando de mecanismos de tutela constitucional. Y, doctor Gutiérrez, ¿qué efectos tendría esto sobre el proceso, digamos, en manos del Jurado Nacional de Elecciones y sobre el momento de la proclamación? El que se esté presentando, por ejemplo, un recurso o varios recursos de habeas data, uno, y también incluso otros. A ver, por favor. Si se proclama, ya concluyó todo. Si hay proclamación, ya no hay nada que hacer. Habrá seguramente una responsabilidad constitucional, habrán investigaciones en el futuro, lo que fuere, pero ya habría precluido y definitivamente con la proclamación se acabó cualquier tipo de impugnación. Por eso es que repito que durante este estadio donde todavía están en recursos de apelación, entiendo que el doctor García Belaúnde, quien es el que trae a la habeas data al Perú, precisamente pretende utilizar esta herramienta para poder tener un medio de prueba en el ejercicio de la defensa. Correcto. Si mal no recuerdo, 5 días para resolver el habeas data, el pedido, declarar la procedencia, en fin, para que nos aclare eso. El pedido, el recurso, el trámite que tuviera este recurso de habeas data no interrumpe en nada el procedimiento que tiene que aplicar el Jurado Nacional de Elecciones, entonces. En lo absoluto. El jurado continúa en carrera, continúa resolviendo y dependerá si es que puede resolver y declararse sanción permanente y no tiene nada que ver en realidad con el curso del procedimiento electoral, sino básicamente es otro procedimiento alternativo que busca tratar de tener acceso a este partido para poder seguramente en el momento del informe oral acreditar pues la inconsistencia de las actas electorales con el padrón. O sea, pero no tiene nada que ver. El trámite del habeas data normalmente es primero un requerimiento a la entidad que tiene 10 días para entregar la información, pero también el Código Procesal Constitucional establece que no será necesario y uno podrá recurrir directamente al juez cuando haya una emergencia o una situación imprevisible que se requiera el dato de manera urgente. Entonces entiendo que esa seguramente va a ser la vía argumentativa del profesor García Belaúnde. Bien, muchas gracias por su tiempo, doctor Gustavo Gutiérrez, y por aclararnos un poco cómo se dan estos procedimientos paralelos. Ya nos explicó. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Bien, bueno.